Y ya sin más preámbulos, vamos a pasar a la primera sesión que va a ser compartida entre Ramiro, Casimiro, Elena y yo misma, en la que vamos a tratar sobre la situación actual del proceso legislativo europeo. Y en concreto mi presentación versará fundamentalmente, espera un momento, en la situación que tenemos actualmente de los medicamentos veterinarios en España, el proceso que se ha seguido en el desarrollo del nuevo reglamento y también en la situación en la que estamos ahora mismo de los distintos actos de ejecución o implementación y actos delegados que derivan del reglamento 2019/6. La situación de los medicamentos veterinarios actualmente es prácticamente la misma que teníamos antes de que se publicara este reglamento. Los medicamentos veterinarios están regulados en la EMS a través de una legislación nacional que va a ser ahora en muy breve porque está en Consejo de Estado derogada, el reglamento 1246/2008, en que regula la autorización, la fabricación y la farmacovigilancia de los medicamentos veterinarios. Pero también está regulada en parte por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en conjunto con la EMS a través de la legislación nacional del Real Decreto 109 que regula la distribución de mayoristas, minoristas y la cascada. Y lo que respecta a la EMS en este reglamento, la prescripción de medicamentos veterinarios. El proceso de desarrollo del reglamento 2019/6 viene a sustituir a la directiva, como ha dicho la directora, la directiva 82 del 2001, con el objetivo general de lograr una forma de legislar mejor en la Unión Europea. Y al ser un reglamento es de aplicación directa, sin ningún tipo de transposición al mismo por los Estados miembros, lo que nos va a proporcionar un marco legal más moderno, innovador y adecuado a los propósitos que se pretende a lo largo de todo el reglamento, que va a dar incentivos para estimular la innovación en la búsqueda de nuevos medicamentos, va a ofrecer también incentivos para aumentar la disponibilidad de medicamentos veterinarios y va a reforzar la acción de la Unión Europea para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos. Todo ello lo hemos hecho en una network de colaboración en toda la Unión Europea en la que hemos combinado los esfuerzos de la Comisión Europea, la Agencia Europea del Medicamento y la de los Estados miembros. La Comisión Europea, como sabéis, ha sido la responsable de la implementación de la regulación 2019/6 y de todos los actos legislativos que emanan de ello. Ha dado mandatos a la Agencia Europea para que nos brinden asesoramiento sobre el contenido de la legislación secundaria, es decir, los actos delegados y los actos de ejecución. Es también la encargada de preparar y apoyar la implementación del reglamento. Proporciona normativas y técnicas procedimentales y nos va a dar asesoramiento durante y después de la implementación. Y los Estados miembros hemos trabajado en conjunto tanto con la Comisión como la Unión Europea en los acuerdos en legislación secundaria, en los comités de la Comisión o bien a través de los procesos de codecisión del Parlamento y del Consejo Europeo. El cronograma que se ha seguido, como ya sabéis, esto ha sido un proceso larguísimo que empezó en el 2014 y que finalmente concluyó en el 11 de diciembre del 2018, en el que se aprobó el nuevo reglamento. Este reglamento entró en vigor el 28 de enero del 2019 y ahí empezó un proceso de implementación de 3 años para desarrollar lo que llamamos legislación secundaria. Ahí pone en la diapositiva 20 actos, pero son 26 actos, entre actos de delegados y actos de ejecución que deben implementarse a lo largo de todo este periodo.
y, como todos sabemos, será de aplicación a partir del 28 de enero del 2022. Cuando hablo de los 26 actos delegados y de implementación, me refiero a los que van a entrar en vigor en el 2022. Hay otros actos que van a quedar pospuestos para después de la fecha esta que tenemos marcada aquí a fuego del 28 de enero del 2022. ¿En qué situación nos encontramos actualmente con esta legislación secundaria? Pues nos encontramos que ya han sido publicados como acto de ejecución el acto de ejecución de la UPD, de la Unión Europea, de la base de datos europeas, perdón. Entonces se ha publicado ya el Reglamento 16, por el cual se establecen las medidas necesarias y las disposiciones prácticas para la base de datos de la Unión sobre medicamentos veterinarios. Se publicó el 11 de enero de este año y entró en vigor a los 20 días de su publicación. El acto de ejecución sobre modificaciones que no exigen evaluación, que es el Reglamento de la Unión Europea número 17, que fue publicado también el 11 de enero de este mismo año, entró en vigor a los 20 días de su aplicación y será aplicable a partir del 28 de enero del 2022. El tercer acto de ejecución, que no nos aplica realmente a nosotros, es sobre identificación equina en respuesta a lo establecido en el artículo 112.4 y 115.5. Es el reglamento 577, que regula todo lo que respecta al contenido y formato de la información necesaria para aplicar estos dos artículos que he mencionado anteriormente y que deben figurar en el documento de identificación permanente y único del artículo 8.4. Se publicó el 9 de abril de este año, entró en vigor 20 días después de su publicación y será aplicable el 28 de enero también del 2022. Luego está el siguiente acto delegado, esta vez, sobre los requisitos de la recogida de datos sobre el volumen de ventas y sobre el uso de antimicrobianos, que es el Reglamento 578, y que fue publicado el 9 de abril del 2021, entró en vigor como casi siempre, no siempre, luego ahora lo veremos en otros actos delegados y de ejecución, entró en vigor a los 20 días de su publicación y será aplicable también el 28 de enero del próximo año. El quinto acto delegado es el Reglamento 805 del 8 de marzo del 2021, por el cual se modifica el anexo 2 del Reglamento Europeo 2019/6. Fue publicado el 21 de mayo y será de aplicación también en el 28 de enero del año próximo. El acto de ejecución de los formularios para recogida de datos de pasaporte equino es el Reglamento 963, tampoco nos aplica a nosotros, pero ya se ha publicado y además ya está en aplicación desde el 7 de julio de este año. El acto de ejecución sobre buenas prácticas de distribución de medicamentos veterinarios, que es el Reglamento 1248, que es el que regula las medidas sobre buenas prácticas de distribución de medicamentos veterinarios y que fue publicado el 30 de julio del 2021 y que entró en vigor a los 20 días y que también será de aplicación a partir de enero del año próximo. El acto de ejecución sobre buenas prácticas de distribución de principios activos destinados a los medicamentos veterinarios en 1280, que regula las medidas sobre las buenas prácticas de distribución de los principios activos que se utilizan como materiales de partida en los medicamentos veterinarios de conformidad con lo que hay en el reglamento de 2019/6. Se publicó el 3 de agosto de este año y entró en vigor a los 20 días de su publicación y también será de aplicación en enero del 2022. El acto de ejecución
sobre buenas prácticas de farmacovigilancia veterinaria y el contenido del archivo maestro del sistema de farmacovigilancia, que es el reglamento 1281, que regula lo que respecta a las buenas prácticas de farmacovigilancia veterinaria y al formato, el contenido y el resumen del archivo maestro del sistema de farmacovigilancia para medicamentos veterinarios. Fue publicado en agosto de este año, entró en vigor a los 20 días y será aplicable a partir del 28 de enero. En cuanto al acto de ejecución sobre el logo de venta a distancia, está ahora mismo pendiente de traducción y de registro en la oficina de marcas. Sabéis lo de la crucecita esta azul que todavía está pendiente en la oficina de marcas. El acto delegado por el que se establecen los criterios de designación de antimicrobianos reservados a medicina humana, que fue votado en el Parlamento Europeo en septiembre del 2021, de deciros que se ha publicado hoy mismo, aunque pone que está pendiente de publicación, pero no me ha dado tiempo a corregir la presentación y se ha publicado hoy mismo en este acto delegado, que, como sabéis, fue muy discutido por aquella propuesta de los verdes en el Parlamento que querían tumbar estos criterios de designación de antimicrobianos reservados a medicina humana para hacerlo mucho más amplio. Bueno, pues ya está publicado y esto os lo doy en primicia. Y va a ser el reglamento 2021-1760. Nos quedan otros actos pendientes, como es el formato para la recogida de datos de antimicrobianos, que se está redactando. Nos queda pendiente también las reglas detalladas sobre la importación de terceros países, que también se está redactando nuevamente una propuesta, y el acto delegado sobre las reglas aplicables a los medicamentos administrados oralmente. La EMA emitió un advice al mandato de la CE y ahora mismo está en el tejado de la comisión para redactar la propuesta inicial. ¿Cómo vamos con la implementación de todos estos actos? Bueno, pues en general el trabajo de implementación de los actos delegados y de los actos de ejecución está en tiempo. Ahora nos tenemos que reunir todos nuestros esfuerzos para que en el tiempo restante consigamos todo lo que nos queda pendiente de aquí a enero. Y he de deciros que todas las agencias están comprometidas para hacer de la implementación del reglamento de medicamentos veterinarios un éxito que será nuestro éxito común. Y nada más, daros las gracias y, como os he dicho al principio de la presentación, las preguntas que tengáis que hacer a este respecto, por favor, mandarlas al chat por escrito. Nada más. Ahora, dentro de esta primera sesión del InfoDay, voy a dar paso a Ramiro Casimiro, que os dará una charla sobre las distintas propuestas y cómo queda la legislación europea. Ramiro, cuando quieras. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Buenos días, ¿se oye? Sí. Muchas gracias. Muy buenos días. Me sumo a la felicitación de la directora y de Consuelo y agradeceros la atención en esta jornada. Y os voy a hablar en los próximos minutos sobre las legislaciones en materia de veterinaria, por lo que respecta a nuestros trabajos a nivel de la legislación nacional. En principio, lo he dividido la charla en 3 niveles, por así decir. Primero hablaré sobre los trabajos que estamos realizando para la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2015, es decir, la modificación de la Ley 29/2006, porque el Real Decreto Legislativo no es otra cosa que la refundición de la Ley 29/2006 con sus sucesivas modificaciones. En un segundo punto trataré los trabajos que estamos desarrollando para la modificación, para la derogación del reglamento, el Real Decreto 1246/2008, será otro Real Decreto que ya sabéis que ha sido sometido
a audiencia pública y ahora está en una fase ya mucho más madura, que comentaré cuando trate este aspecto. Y luego, en tercer lugar, muy brevemente, una serie de informaciones sobre los trabajos que estamos realizando en un Real Decreto que derogará el Real Decreto 109 del año 95. Por lo que respecta a los trabajos a nivel de la ley, a nivel del Real Decreto Legislativo 1/2015, hay que decir que estamos trabajando, por así decir, a dos velocidades. Primero, estamos trabajando en una modificación a corto plazo centrada sobre todo en la estructura de las tasas actuales. No podemos esperar a una modificación normal, una modificación ordinaria de ese Real Decreto Legislativo porque lleva muchísimo tiempo. Necesitamos tener esta nueva estructura de tasas lista para la entrada en aplicación del Reglamento 2019/6. Entonces, la fórmula que se ha elegido, y esperamos que sea válida, es un Real Decreto Ley que modifique los artículos correspondientes a, como digo, la estructura de tasas. Seguramente en ese Real Decreto Ley también se incluya otra información no relevante para nuestro departamento, es una información relevante para el organismo notificado de nuestra agencia. Bueno, eso es, como digo, en un cortísimo plazo de tiempo, porque lo tenemos que tener listo para la entrada en aplicación el próximo 28 de enero del 22. Y en una segunda velocidad estamos trabajando en la modificación de ese Real Decreto Legislativo, pero ahí estamos trabajando en lo que es el resto del articulado y no solamente nosotros, sino todos los departamentos de la agencia estamos actualizando, modificando, reformando ese Real Decreto Legislativo, con lo cual sus discusiones y aprobación se esperan más a medio plazo, seguramente tardarán más de 2 años quizás en estar aprobados. Por lo que respecta al primer grupo de trabajos, a ese Real Decreto Ley que abordaría el tema de la estructura de tasas, es algo, como digo, que tenemos que tener listo para el próximo 28 de enero. Esa es nuestra intención. Esperamos que pueda respetarse los plazos que tenemos marcados y podamos llegar a tiempo. Y voy a comentar una serie de ideas generales que se han plasmado en ese borrador. La primera es con respecto a las tasas por autorización de comercialización. Bueno, el abordaje que se ha hecho a las tasas de autorización de comercialización distinguiría 3 tipos. Una primera tasa para las autorizaciones de comercialización de medicamentos que no sean genéricos. Una segunda tasa que sería para autorización de comercialización de los medicamentos que se han presentado bajo el artículo 33.3 del Reglamento Europeo, es decir, los genéricos. Y luego una tasa reducida para un registro por procedimiento simplificado especial, dado que el Reglamento Europeo contempla que determinados medicamentos, aquellos que están destinados a determinadas especies animales y los medicamentos homeopáticos sin indicación terapéutica, pues esos 2 grupos de productos estarían incluidos en esta tasa A3, que he denominado aquí en la diapositiva, que sería una tasa reducida por registro, porque ahí no se habla de autorización de comercialización, sino de registro, para esos procedimientos simplificados especiales. Esas serían las tasas de autorización / registro de nuevos medicamentos. Claro, como el Reglamento Europeo ha modificado sustancialmente las variaciones de las autorizaciones de comercialización, nosotros nos vemos en la obligación también de adecuar la estructura de tasas a esa nueva situación que contempla el Reglamento Europeo. Y entonces contemplamos 2 tasas por modificación de la autorización de comercialización. Uno sería para la autorización de comercialización propiamente dicha y una segunda tasa que sería para la modificación de esos registros simplificados especiales que hablaba en la diapositiva anterior. Por lo tanto, pasaríamos a tener no tantas tasas como tenemos ahora de variaciones tipo 1A, 1B, 2, extensión de línea, sino modificaciones de las autorizaciones de comercialización que exijan evaluación y tasa por modificación de las modificaciones que exigen evaluación de un registro simplificado especial. Por lo tanto, solamente 2 tasas por modificaciones de las autorizaciones o del registro simplificado. Otro grupo de tasas serían las tasas de mantenimiento
y se contemplarían dos tasas. Una, por la tasa de mantenimiento anual de un medicamento autorizado para su comercialización en España, y una tasa anual de mantenimiento de un medicamento que se ha registrado por ese procedimiento simplificado especial, y esa misma tasa también abordaría los medicamentos que se hayan autorizado por comercio paralelo, por el procedimiento de comercio paralelo. ¿De acuerdo? Con lo cual, dos tasas de mantenimiento. Una para los medicamentos con autorización de comercialización y otra para el registro simplificado o para el comercio paralelo. Como el reglamento europeo contempla un procedimiento de armonización de resumen de características, pues nosotros hemos contemplado también en este proyecto una tasa específica para abordar los trabajos derivados de la armonización del resumen de características. De manera similar, se crea una tasa para el reexamen siempre y cuando España sea la autoridad competente que haya sido designada o acordada, como dice la traducción del reglamento 2019/6, y no hayamos actuado nosotros como Estado miembro de referencia en los procedimientos iniciales. ¿De acuerdo? Es decir, cuando actuamos, digamos, a primera instancia como autoridad competente acordada, cuando otra autoridad en el procedimiento inicial ha sido la que ha llevado la batuta en ese procedimiento. Otras tasas mantienen el concepto, pero seguramente modifiquen los importes, como son la tasa de transmisión de titularidad, las dos tasas que hay de liberación oficial de lotes, unas en base al artículo 128 del reglamento, 128.1, y otro de acuerdo con el artículo 128.3. Y otras dos tasas que también mantienen el concepto, pero variarían seguramente en los importes, que son la tasa por reserva de vacante cuando España va a actuar como Estado miembro de referencia en los procedimientos descentralizados o de reconocimiento mutuo, y la tasa por homeopáticos con indicación terapéutica. Lógicamente, además de modificar esas estructuras, igual que ocurre ahora en el Real Decreto Legislativo 1/2015, además de modificar las estructuras, pues hay una serie de artículos de desarrollo que abordan distintos aspectos y que se mantendrían en ese Real Decreto Ley. Uno de ellos es mantener la reducción del 70% de lo que hasta ahora conocemos como tasas por especies menores y usos menores, que en el reglamento se habla de mercados limitados, una tasa por importación paralela, que lo pasamos a llamar comercio paralelo para estar absolutamente alineados con la terminología que utiliza el reglamento europeo. Y por mor del reglamento europeo, pues hay que eliminar alguna serie de tasas. Lógicamente, las renovaciones quinquenales de las autorizaciones de comercialización, los informes periódicos de seguridad y las extensiones de línea desaparecen, con lo cual esas tasas tenemos que eliminarlas o no contemplarlas en el nuevo proyecto. Eso sería lo que corresponde a ese primer documento, esas primeras actividades a corto plazo que las deberíamos de tener listas para el próximo 28 de enero. Como decía en mi primera intervención, hay otra serie de modificaciones generales de todo el articulado del Real Decreto Legislativo 1/2015, tanto de nuestro departamento como del resto de departamentos de la agencia, que versan sobre muy distintos aspectos, y yo os he traído aquí algunos que pueden ser los más relevantes. Hay que decir, antes de nada, que estos estudios, estos trabajos están en un estadio muy incipiente, es decir, ahora mismo estamos en los inicios de las propuestas, todavía no se han discutido en profundidad con otros departamentos ni con el área jurídica, con lo cual estamos muy al inicio. Entonces, algunos de los cambios que pretendemos introducir en ese Real Decreto Legislativo 1/2015 sería, por una parte, adecuar la definición del medicamento veterinario a la que contempla el Reglamento Europeo, el 2019/6. En segundo lugar, existe la posibilidad de modificar el artículo sobre incompatibilidades para permitir que los veterinarios puedan vender determinados medicamentos veterinarios, no todos ellos. Seguramente estaríamos hablando de los medicamentos que actualmente se pueden vender por el cuarto canal, es decir, medicamentos que tienen que cumplir dos requisitos. Uno, estar autorizados exclusivamente para determinadas especies animales, perros, gatos, peces de acuario, pájaros de jaula, anfibios, pequeños roedores.
y además de estar autorizados exclusivamente para esas especies, además tienen que ser medicamentos no sujetos a prescripción veterinaria. Esos medicamentos sabemos que hoy por hoy se pueden vender en el cuarto canal, los encontramos en grandes almacenes, los podemos encontrar en pajarería seguramente, pero hoy por hoy no se pueden vender por parte de los veterinarios. Bueno, pues estamos trabajando en ver la posibilidad de abrir esa opción de venta de medicamentos por el cuarto canal a los veterinarios. Además, se está trabajando también en igualar las incompatibilidades en el ejercicio profesional que hoy se recogen para la oficina de farmacia y las que se recogen para los establecimientos comerciales detallistas. No son exactamente iguales y pensamos que no hay razones para que haya esas discrepancias. Un tercer punto sería ampliar la obligación de notificar los defectos de calidad que hoy afecta a los titulares de las autorizaciones de comercialización, pues que también estén obligados a notificar los defectos de calidad los mayoristas, los minoristas y los profesionales sanitarios. En los últimos años han aumentado las notificaciones de defectos de calidad. No consideramos que hayan aumentado porque se produzcan más defectos de calidad, sino simplemente porque hay mayor sensibilidad a la hora de notificar estos problemas, que realmente es importante conocerlos cuanto antes para poder adoptar las medidas convenientes. Un cuarto punto que se abordaría sería añadir como motivo de suspensión o de revocación de la autorización de comercialización o del registro simplificado el impago de la tasa de mantenimiento correspondiente. Es decir, en la medida en que no se pagase esa tasa de mantenimiento, automáticamente se activaría el procedimiento de suspensión o de revocación de la correspondiente autorización o registro simplificado. Además, es necesario adecuar a lo que dice el reglamento 2019/6 otros aspectos como el periodo de protección de datos, la validez de las autorizaciones o las prescripciones de medicamentos. No vamos a repetir en ese Real Decreto, en esa modificación del Real Decreto, lo que dice el Reglamento Europeo, pero sí eliminar algunas cuestiones que, digamos, entren en confrontación con el reglamento, que ya sabemos que tiene prevalencia y estamos a tiempo de poder corregir esas situaciones y que la lectura del Real Decreto Legislativo 1/2015 pues esté mucho más en sintonía y no haya ningún tipo de contradicción con lo que dice el reglamento, por mucho que el reglamento prevalezca sobre nuestro Real Decreto Legislativo o sobre los Reales Decretos. Pretendemos clarificar también que los precios de los medicamentos son libres, algo que no se dice explícitamente en el Real Decreto Legislativo 1/2015 actual. Una cuestión importante es adecuar los importes de las sanciones. Pues hoy por hoy las sanciones ante cualquier infracción son exactamente iguales las que aplican para medicamentos de uso humano que las que aplican para medicamentos veterinarios. Consideramos que es hasta cierto punto desproporcionado y pensamos que es conveniente corregirlo y adecuar el importe de las sanciones en veterinaria a nuestras realidades de mercados y de volúmenes de comercio. Pues eso sería lo correspondiente a las modificaciones del Real Decreto Legislativo 1/2015 como consecuencia de la adecuación que queremos hacer al Reglamento 2019/6. Con respecto a los trabajos del Real Decreto sobre medicamentos veterinarios fabricados industrialmente, que ha sido sometido ya a audiencia pública y que derogará el Real Decreto 1246/2008, pues hay que decir que este Real Decreto, seguramente ya lo sepáis, pero aborda aspectos relativos a las autorizaciones de comercialización, al registro, a la investigación clínica, a la farmacovigilancia. Entonces, en él ya se contempla un registro simplificado para determinados medicamentos, como hablaba antes cuando comentaba el tema de tasas. Aquí se encuadrarían los medicamentos destinados a especies como perros, gatos, pájaros de jaula, peces ornamentales, animales de terrario que vayan sin prescripción veterinaria. Que vayan a estas especies, olvidémonos de la prescripción, que vayan a estas especies, y también los medicamentos homeopáticos sin indicación terapéutica. A ambos grupos iría destinado el sistema de procedimiento de registro simplificado. Regularemos el comercio paralelo, que actualmente existe una situación un tanto particular. Entonces, como consecuencia de la aprobación del Reglamento Europeo, pues desarrollamos
el artículo 102 del reglamento en este Real Decreto. Modificaremos la información contenida en el cartonaje etiquetado, porque sabemos que el reglamento, como ha dicho la directora y ha comentado también Consuelo, prevalece sobre nuestra legislación y hay una falta de alineación de las informaciones. En este sentido, anoto entre paréntesis el braille, porque sabemos que es un tema importante. El artículo 11 del Reglamento Europeo 2019/6 establece la información que debe de contener el cartonaje o el embalado exterior de los medicamentos. Y dice que solamente contendrá esa información. Por lo tanto, los Estados miembros no estamos en disposición de poder obligar a introducir informaciones adicionales. Pero, por otra parte, existe en ese mismo Reglamento Europeo el artículo 13, que dice que las autoridades nacionales podrán autorizar a que en el cartonaje exterior y en el etiquetado se incluyan informaciones adicionales a esa de los artículos 10 y 11, siempre que lo pida el laboratorio solicitante de la autorización de comercialización. Entonces, el braille estaría en esa situación, es decir, no podemos obligar a introducir la información de braille que venimos exigiendo actualmente, porque no lo permitirá a partir del 28 de enero el Reglamento Europeo, pero en la medida en que el solicitante de la autorización de comercialización o el titular de una autorización que ya esté concedida nos solicite incluir esa información sobre braille, es perfectamente admisible en base al artículo 13 del Reglamento Europeo y nosotros estaremos encantados de poder seguir incluyendo esa información en los medicamentos que tenemos indicados en nuestra legislación. Creemos que hemos dado un paso muy importante hace unos años con la ejecución práctica de lo que ya contemplaba la ley al respecto del braille y sería una pena que diésemos un paso atrás ahora cuando podemos seguirlo haciendo, repito, a instancias del laboratorio solicitante o del laboratorio titular de una autorización de comercialización. Bien, otro punto importante que se aborda en ese Real Decreto que derogará el 1246-2008 es la clasificación de los medicamentos sujetos a prescripción. En principio estamos proponiendo que si se acepta nuestra propuesta, pues contemplaríamos dentro de los medicamentos sujetos a prescripción veterinaria aquellos que serían de administración exclusiva por el veterinario, como ocurre ahora mismo, de administración bajo el control o supervisión del veterinario, como también existe ahora, pero incluiríamos una tercera opción que es de uso exclusivo por o bajo la supervisión de los servicios veterinarios oficiales, porque sabemos que en determinados casos los servicios veterinarios oficiales, a instancia del Ministerio de Agricultura, pues quieren supervisar o quieren usar esos medicamentos, entonces queremos alinearnos un poco con esas exigencias y, por tanto, modificaríamos ligeramente la subclasificación de los medicamentos sujetos a prescripción veterinaria. Además, traeremos a este Real Decreto algo que se contempla actualmente en el 109/95, que es el artículo 74 sobre publicidad, y también desarrollaríamos algo que ahora no está desarrollado, pero sí se aborda en el Reglamento Europeo, en el 2019/6, que es la distribución de muestras. Entonces, en este Real Decreto abordaremos el tema de publicidad, sacándolo del 109, y desarrollaremos algo que no existe actualmente, que es la distribución de muestras a los veterinarios. Con respecto a farmacovigilancia, se introducen una serie de cambios. Uno de ellos es ampliar, lógicamente, el ámbito de aplicación de las sospechas de acontecimientos adversos, que es como llama el Reglamento Europeo a los efectos adversos. A partir de ahora hablaremos más de sospechas de acontecimientos adversos en animales producidas por medicamentos de uso humano, algo que actualmente no se aborda en la legislación ni europea ni nacional. Por lo tanto, a partir del 28 de enero del 2022, una sospecha de acontecimiento adverso ocurrida en animales, pero que haya sido producida por un medicamento de uso humano, será igualmente obligado a notificarlo al sistema por los profesionales sanitarios, por aquellos que tengan conocimiento de este hecho, exactamente igual que una reacción a un medicamento veterinario o una falta de eficacia, un problema medioambiental a un medicamento veterinario. Las fuentes de información del sistema se amplían a cualquier otro posible origen, como pueden ser informes preclínicos de experimentación animal, el uso incorrecto, el abuso de los medicamentos y también la información que se pueda obtener de las búsquedas que se hagan o de la información que se pueda recabar a nivel de las redes sociales.
Se incluye entre las obligaciones al titular de la autorización de comercialización no solo realizar un seguimiento de la bibliografía científica, como existe actualmente, sino también hacer un seguimiento de la información de las redes sociales para identificar casos en los que pueda existir una sospecha razonable de un acontecimiento adverso. En una reunión que tuvimos recientemente con Veterindustria, les explicamos que no estábamos aquí exigiendo o esperando que se hiciese una búsqueda infinita por todas las redes sociales que pueda haber, por los distintos foros, sino que en aquellos foros en los cuales el titular de la autorización de comercialización está presente porque participe en esos foros o en esas redes y en la medida en que pueda tener, como consecuencia de estar en ellas, conocimiento de una sospecha de un acontecimiento adverso de un medicamento suyo, pues como tiene conocimiento de esa sospecha, deberá procesarlo como otra comunicación que le haya podido llegar por cualquier otro conducto. Finalmente, el capítulo de investigación clínica se desarrolla, se actualiza lo que existe actualmente, tanto a nivel del Real Decreto como a nivel de la orden ministerial, y se aborda tanto la calificación de medicamentos en investigación, hasta ahora hablamos de productos en investigación clínica, en este reglamento hablamos de calificación de medicamentos en investigación, como los ensayos clínicos, como los estudios post-autorización. Este proyecto ha obtenido recientemente la aprobación del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Como se va a hacer de manera cooperativa con el Ministerio de Agricultura, se ha remitido hace muy pocos días al Ministerio de Agricultura para obtener su conformidad y una vez que la tengamos, la remitiremos al Consejo de Estado para obtener el informe preceptivo del Consejo de Estado. Esperamos, va a estar muy justo, pero esperamos que pueda estar este Real Decreto publicado antes del 28 de enero del 22. Esa es nuestra idea inicial, los plazos se han alargado un poco, pero bueno, todavía creemos que podemos conseguir estar a tiempo. Y por último, un par de diapositivas sobre otro Real Decreto que estamos trabajando junto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que derogará el 109/95 y que aborda temas de distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos. Bueno, este Real Decreto está en un estadio menos desarrollado que en 1946. Todavía no tenemos un primer texto, digamos, medianamente cerrado como para someter a audiencia pública. Por lo tanto, su publicación se va a demorar con respecto al que hemos visto anteriormente. Abordará temas de fabricación, información que debe acompañar a las autovacunas, fórmulas magistrales y preparados oficinales. Creemos que se ha quedado desfasado el 109 en este aspecto. La prescripción, lógicamente, está absolutamente desfasada con respecto a lo que dicen los artículos 110 a 114 del Reglamento 2019/6, por lo tanto, necesitamos actualizarlo, contemplando además los aspectos de profilaxis y metafilaxis que cobran más relevancia aún de la que venían cobrando hasta ahora. Con respecto a las entidades de distribución, se modificarían los requisitos y obligaciones, exactamente lo mismo que para las figuras de los minoristas, los que venden medicamentos veterinarios. La venta a distancia, que sabéis que hoy es un Real Decreto independiente, pues se integraría en este Real Decreto. El ejercicio profesional del veterinario será exactamente igual, remodelado en profundidad. Lo mismo que el uso de medicamentos en las explotaciones ganaderas. Son los aspectos que se han considerado que se han quedado más desfasados. No van a ser los únicos, pero desde luego son los más relevantes que necesitan ser abordados en un Real Decreto que, aunque el 109 del año 95 se modificó en el 2010, por el 1132-2010, pero realmente el reglamento europeo exige que modifiquemos en profundidad el Ministerio de Agricultura, de acuerdo con nosotros, con la agencia, este 109 y consigamos adecuarlo a las exigencias actuales. Y esta es la presentación que había preparado al respecto. Muchas gracias y, como decía Consuelo, al final de la jornada quedamos abiertos a vuestras preguntas. Muchas gracias. Gracias, Ramiro. Yo que sí que estoy viendo el chat de preguntas, vas a tener un montón de preguntas para el final de las sesiones.
Yo creo que ha quedado suficientemente claro, pero entiendo que hay cosas que necesitaríamos a lo mejor aclarar en más profundidad.